Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado aquí para acompañarlos en esta propuesta que sábado a sábado venimos realizando con gran alegría para ustedes. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Raj, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de algunos artistas y personalidades de nuestro país y muchos que han nacido aquí en el departamento de Soriano y que con su trabajo, su persistencia y su tenacidad pudieron influir en el medio, porque sin el desarrollo de las ideas y de las capacidades intelectuales no estaríamos aquí de la manera en que lo conocemos. También vamos a hablar de algunos clásicos de la literatura universal y de vez en cuando también daremos algunos consejos literarios. Te invito a quedarte los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que hemos preparado para esta noche de sábado. Estamos a punto de desembarcar en Puerto Cultura, o sea, en un lugar mágico, en un lugar de tu imaginación, en un lugar que solo se repite en las noches de sábado. Y aquí, en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. La programación que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Así que, bien, ponte cómodo, prepárate un café, un mate, un té o lo que sea para estar en sintonía y en armonía con lo que va a suceder. Le enviamos saludos a la gente del hogar de ancianos, Ricardo J. Braceras. Un gran abrazo para todos ustedes aquí en la ciudad de Mercedes. Muchas gracias por estar allí acompañándonos cada semana. En Expresión Viva, Sandra Raj nos va a contar sobre el doctor Serafín Rivas, quien además investigó y se destacó en otras áreas, una personalidad increíble. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre contará un poco más sobre técnica vocal y sobre todo lo que se necesita saber para poder entrar al mundo de la lírica. Creo que son muy buenos consejos por una gran profesional como lo es Gabriela. Y en Palabras en Red, Paula Enoder nos acerca nuevamente a otra poeta un poco olvidada. En esta oportunidad es Selva Márquez, una escritora exquisita en su trabajo. Y para finalizar, en la lupa literaria, les voy a hablar sobre un clásico de clásicos como es Edipo Rey de Sófocles, y lo haré de una forma en que nunca te lo contaron. Para aquellos que recién se están acercando y sintonizando la radio, les cuento que estás en Puerto Cultura y estamos al aire en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. También nos puedes escuchar accediendo a la página web www.difusorasoriano.com.uy y posteriormente recuerda que Puerto Cultura se sube a YouTube, cosa que después lo puedan compartir y volver a escuchar. Bien, entramos al primer segmento de la noche de hoy, que es Expresión Viva. Sandra Raj vuelve a contarnos sobre otra personalidad destacada, el doctor Serafín Rivas, sin lugar a dudas una persona maravillosa, increíble, una mente privilegiada, que si no la conocían, bueno, ahora con esta investigación realizada por Sandra Raj, lo van a conocer y a saber todo. Así que adelante, Sandra, te escuchamos, somos todo oídos. Gracias, Daniel. Buenas noches, audiencia. Hoy me uno a ustedes nuevamente en este espacio en el que desarrollaré la expresión viva del doctor Serafín Rivas Rodríguez, apóstol de la medicina y la filantropía. En 1856 llega al puerto de Montevideo el buque Ramoncito de Vigo, proveniente de España. Dentro de sus pasajeros estaba el joven Serafín Gregorio Antonio Rivas Rodríguez, nacido en Pontevedra, Galicia, en el año 1833. Se había recibido como doctor en medicina en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1855. Cuenta la historia que las afecciones respiratorias que padecía hacían que su salud fuera muy precaria. Por esa razón, una vez culminados sus estudios universitarios, su padre, galeno también,
y su madre lo alientan a partir a América en búsqueda de una mejor calidad de vida en el clima caribeño. Cruzaría el océano para experimentar el efecto de otros aires en su asma crónica, siendo el lugar elegido la isla de Cuba. Las vueltas del destino o los vientos que impulsaron las velas del buque hicieron que el joven galeno desembarcara en las costas uruguayas, aprovechando la escala de su largo viaje, seguramente con ánimo de explorar. El resultado fue que resolvió radicarse en estas tierras, seguro, entusiasmado por el ambiente, los habitantes y vaya uno a saber qué. Lo cierto es que en enero de 1857 revalida su título de médico en Uruguay y le asignan el departamento de Soriano para ejercer la medicina y la cirugía. Inmediatamente se establece en la ciudad de Mercedes y con tan solo 24 años de edad comienza a cumplir con sus funciones y su apostolado, prestando su atención a ricos y pobres, sin esperar retribución alguna. Con él llegaba a esta ciudad un verdadero padre de los pobres, un filántropo en toda la extensión de la palabra. Era corriente verlo atravesar las calles solitarias, cruzar los baldíos y las zanjas que circundaban el pueblo con paso intrépido y firme, o montando en su fiel caballo, que aún sin ser conducido, tan acostumbrado estaba, que se detenía ante la casa de los pacientes que tenía que visitar. Aquel ser de silueta pequeña y algo encorvado, seguro como consecuencia de sus problemas respiratorios, no titubeaba ante el llamado de asistencia médica. Por esos tiempos, la salubridad en Mercedes era lastimosa. A través del Río Negro se trasladaban agua abajo los restos de las faenas que se hacían en los saladeros ubicados agua arriba, pasando junto a la bomba ubicada en el hoy muelle de los 33, entonces de los aguateros, donde se abastecían quienes con sus barriles sobre carretas distribuían el agua que se consumía por el vecindario, puerta a puerta. Además, en ese lugar se lavaban las carretas y los carros, se bañaban los caballos y bueyes, convirtiéndose en un verdadero foco de infecciones. Con este panorama, era común que las epidemias se diseminaran rápidamente en la población. El buen doctor debió combatirlas con pocos recursos, aplicando todos sus conocimientos y recurriendo en más de una oportunidad a sus estudios de hidroterapia y homeopatía. En esos años funcionaba en el lugar el Hospital de Sangre, el primero del que se tenga referencia. Estaba a cargo de los médicos Wood, Munchelberg y Olascuaga, quienes recibían la ayuda de 3 negros libertos que habían preparado como enfermeros. No les causó mucha gracia la llegada del joven doctor al pueblo. Cuenta Eusebio Jiménez que un día quiso la casualidad que se le volcara la volanta al doctor Hood, como él le decía, en momentos en que Rivas caminaba por la acera. Acudió el español a socorrer a su colega, quien, interpretando mal el gesto, lo agredió hasta bollarle la galera con el cabo de su rebenque, provocando así la intervención policial y judicial. Esto surge del archivo del juzgado de Mercedes, de la actuación realizada en el mes de diciembre de 1857. Este hombre abnegado debió enfrentar las epidemias de viruela en el año 1863 y cólera en 1867. En este terrible trance que cobró la vida de la cuarta parte de la población, actuaron junto a él principalmente el boticario colaborador de la Croce, el ex estudiante de medicina Miguel Díaz Ferreira y un joven de 23 años, Juan Iriarte Borda, quien años más tarde sería el presidente de la República Oriental del Uruguay. Las hijas de este, en su libro Juan Iriarte Borda, su vida y obra, haciendo referencia a la actuación de su padre y el doctor Serafín Rivas durante el cólera, expresan que en estos terribles momentos
Cuando las personas pierden la noción del deber y huyen presas del terror, ellos organizaron la Comisión de Salubridad y junto a unos pocos amigos se ocuparon de auxiliar a los coléricos, acompañar a los moribundos y dar sepultura a los fallecidos, sin temor al contagio, guiados solo por la caridad y el amor al prójimo. Terminada la pandemia, el doctor Serafín Rivas fue constituido en héroe civil. En su casa particular, hoy la escuela primaria número 46, instaló un lazareto para el cuidado de los enfermos. El terreno donde se levantaron las construcciones fue donado por la población y autoridades departamentales, en el deseo de retribuirle los importantes y desinteresados servicios prestados por el doctor a los habitantes en tiempos de epidemia y en otros en los que ha demostrado su abnegado sacrificio. Cultivó en la quinta un monte de frutales modelo. Teniendo en cuenta la época, los estudiosos coinciden en que poseía una cultura enciclopédica. Inspirado en la búsqueda de respuestas y alivio para sus pacientes, ahondó en estudios sobre ciencias naturales, de flora y fauna indígenas de Uruguay y Paraguay, realizó experimentos físicos y químicos investigando en vegetales, su naturaleza y propiedades, y en los tóxicos segregados por reptiles e insectos. Preocupado por el estado de las aguas del Río Negro, realizaba análisis periódicos de las mismas. Inicia gestiones en búsqueda de respuestas a sus estudios. Envía muestras del agua del Río Negro a la Exposición de Londres de 1862, con el fin de que sean analizadas químicamente a efectos de determinar su composición y propiedades balnearias, que hasta entonces eran bastante contradictorias. El estudio fue realizado, pero pasaron los años y la ciencia o los hombres de la ciencia no se ocuparon de verter sus conceptos. A inicios de 1877 realiza un estudio basado en los informes que ha recibido del doctor francés Will y lo envía a la Asociación Rural de Montevideo para su presentación en el Congreso Agrícola de París. Will deduce que las aguas están acreditadas para la curación de las enfermedades de la piel, de las vísceras abdominales, obstrucciones uterinas, enfermedades venéreas y virus sifilítico, por pertenecer al grupo de aguas sulfurosas y al grupo especial de las sulfídricas sulfuradas. Se despliega un análisis profundo de su composición, beneficios y perjuicios para la salud humana, animal y vegetal, y ciertas recomendaciones, las que pueden resumirse en una verdad de sentido común, reconocida ya hasta por los mismos reyes de España, que distinguieron a Soriano con los títulos de muy noble y muy leal villa y puerto de la salud. Serafín agrega al final de su ensayo que es bueno que se sepa que una de las enfermedades más rebeldes, la gota militar, suele curarse en las aguas del Río Negro. Era un investigador incansable y comprometido. Sus estudios de astronomía y meteorología casi le costaron la vida, pues la población ignorante que lo veía por las noches con sus aparatos de observación en el techo de su casa lo acusaban de ser el causante de las terribles epidemias que cada tanto azotaban al departamento, por los conjuros que utilizaba cuando realizaba sus estudios. Sin embargo, con su trabajo Memoria sobre Meteorología, obtendría un reconocimiento por su investigación en la Exposición de París de 1878, en la que participó en representación de Uruguay. Era un entusiasta impulsor de la obra bareliana. Apoyó la labor educativa en el departamento, integrando la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, propiciando la instalación de numerosas escuelas en el ámbito rural. Integró la Sociedad Filarmónica, que se conformaba como un conjunto musical que animaba fiestas y baladas donde Serafín ejecutaba la flauta, junto a reconocidos personajes como Eusebio Jiménez, Justino Tió, Pedro y Juan de Arteborda, dirigidos por el maestro Facundo Alzola.
También fue uno de los fundadores del Club Progreso, piedra angular para el desarrollo cultural y social del departamento. Era integrante activo de la Sociedad de Mutua Proteczione, el Orfeón Español y en la masonería, como miembro de la logia capitular Armonía. Hacía aportes literarios y de interés en periódicos y conferencias. Encaraba todas las actividades que abrazaba con la energía y dedicación que lo caracterizaban. Una carta enviada a su amigo Juan Sumastre le decía: acordémonos que somos maestros imperfectos y que pretendemos enseñarle a discípulos todavía niños las reglas y preceptos del arte real, de aquella que tiene por libro el gran libro de la naturaleza y por páginas los grandes fenómenos del cosmos. Muchas son las anécdotas que podría contarles sobre este ser tan especial, pero no alcanzaría el tiempo. Después de más de 30 años de ejercer la medicina en Mercedes, atravesando grandes luchas pero recogiendo a la vez grandes satisfacciones, con su salud muy quebrantada y carente de bienes materiales, resuelve en 1888 buscar un lugar donde se alivien sus afecciones, un nuevo destino, y ese destino fue Paraguay. Las familias lamentaron sin consuelo su determinación de alejarse, de dejar el pueblo, porque con él veían irse al amigo bondadoso, al padre de los pobres, cuyos sentimientos de filantropía no tenían límites. Autoridades y pobladores organizaron una gran despedida, hicieron una colecta para entregarle como recompensa a sus servicios una suma de dinero que asegurara su porvenir, para que en memoria de los habitantes comprara un trozo de tierra donde establecerse. Le confeccionaron un álbum con tapas de oro artísticamente cinceladas, con la firma de todas las personas, de todos los círculos y estratos sociales, que le darían en señal de su gratitud, convocando a un gran encuentro de despedida. El 11 de abril de 1888, a la 1:15, los cohetes voladores lanzados desde la Plaza Independencia anunciaban a los habitantes de Mercedes que había llegado la hora de reunirse para acompañar al doctor Rivas hasta el puerto. Se sumó una multitud de personas e infinidad de carruajes. Todos querían ofrecer su admiración y afecto. Dice el doctor Pereira en la despedida: la sociedad de Mercedes ve alejarse con sentimiento uno de sus obreros más infatigables. Él responde así: señores y amigos míos, la espontánea manifestación de afecto y simpatía con que tanto me ha honrado este generoso y culto pueblo me obliga ante las personas de ustedes a volver cuando los rigores del invierno pasen, al seno de estas familias que son parte integrante de mi propia familia. Instalado en las cercanías de San Bernardino, sobre la costa del lago Ipagaraí, hoy conocido como Rivas Cué, en el guaraní significa fue de Rivas, creó un establecimiento agrícola que llamó Cafetal La Compostelana, continuando con sus investigaciones sobre efectos de venenos de ofidios e insectos en humanos, que publicaba en distintos periódicos. La sequía y la invasión de langostas hizo que fracasara su emprendimiento. Se traslada a Asunción, donde ejerce su profesión y dicta clases en la Facultad de Medicina. En 1897, luego de intercambiar misivas y saludos entre ciudadanos de este país, principalmente con el presidente en ejercicio, el mercedario Juan Hidarte Borda, a pedido de este, regresa al país. Se radica en Montevideo, donde continúa con el ejercicio de la medicina, y el 25 de noviembre de 1913 fallece en su casa de la calle Cebollatí 469. En recuerdo a su personalidad y abnegado servicio a la comunidad,
En 1928 se designa con su nombre a la calle que corre de este a oeste y pasa frente a lo que fue su última residencia en nuestra ciudad. Por ley dictada el 10 de mayo de 1991, se designa con el nombre de Dr. Serafín Rivas Rodríguez a la escuela número 46 del barrio Cerro de la ciudad de Mercedes, levantada en el predio que constituyó su hogar. A través de este espacio, hemos conocido o recordado al gran filántropo que ejerció la medicina con abnegación y sacrificio, haciendo del cuidado de la salud de las personas, sin distinción, un apostolado. Agradezco el material de consulta que me proporcionó el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, las investigaciones del profesor historiador Manuel Santos Pires, profesor historiador Telésforo Bock, Jorge Balseiro Sabio y Yamandu Costa, a título personal el primero y como integrante del Centro de Investigaciones Históricas, publicadas en el diario Acción en el mes de abril de 1959, al informe de Tomás Ballarini, de abril de 1966, publicado en el diario La Mañana, y trabajo del escribano historiador Alfonso Arias, publicado en su libro Nombres, Hechos y Fotos. A todos, gracias. Nos encontramos el próximo sábado. Buenas noches. Bien amigos, a continuación ingresamos al segundo segmento del programa, donde vamos a acercarnos al mágico mundo de la lírica, a la música clásica, que es Secretos de la Lírica, donde la conocida soprano Gabriela Aguirre, integrante de Ópera Nostra y de Lírica Montevideo, va a continuar con lo expuesto la semana pasada, que era técnica vocal. Por lo tanto, si quieres mejorar tu canto, hoy Gabriela Aguirre te va a contar cómo debes hacerlo y cómo debes educar tu voz. Así que adelante Gabriela Aguirre con Secretos de la Lírica. La
tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos al espacio de la cultura, de la música en nuestro programa. Bueno, mil cosas que contarles, muy emocionada. Estuvimos en Canal 10 y en Canal 5 con Lírica Montevideo para hacer un poco la promoción del programa del concierto, el concierto, los solistas, de qué se trata, a qué está apuntado todo. Em, bueno, los cuento un poquito por acá a ustedes también. Lírica Montevideo está intentando promover un poco más la cultura, el arte, porque sí, ¿por qué no? Bueno, lo que son cantar en otros idiomas, la literatura, porque digo, muchas obras que nosotros interpretamos también son grandes títulos literarios y bueno, entre otras cosas también, ¿no? Pero bueno, muy emocionados, estuvimos cantando también en Canal 10, para el público, y bueno, y contándoles un poquito acerca de todo esto. Muy emocionados, sin dudas, será una gran temporada. Tenemos bueno, los grandes solistas, unos títulos preciosos para interpretar y bueno, con mucha expectativa también y muy felices. Eh, y como ya les había dicho, de promover todo esto. El programa pasado estuvimos hablando un poco de la técnica vocal. Yo les contaba de qué se trata, qué se necesita para poder cantar bien, qué es lo que hay que entrenar. Ustedes saben que nosotros los cantantes líricos tenemos que, yo no sé, tenemos que sí ejercitar la voz, pero no sé si les comenté que somos como futbolistas, porque nosotros tenemos que entrenar todo el tiempo, todos los días. Es algo de todos los días cotidiano, porque si dejamos de entrenar se pierde todo lo trabajado. Por eso la comparación de los jugadores de fútbol. Eh, Porque es un entrenamiento constante de respiración, de colocación de la voz. Después tenemos que entender también cómo frasear, cómo trabajar la dicción, cómo pronunciamos las palabras. Es un trabajo muy intenso, por eso son tantos años de estudio, ¿no? Un mínimo de 10 años se necesita para poder entender todo lo que es la técnica vocal en todas las áreas y en todos los géneros. Y bueno, y después de ahí está quien quiere profundizar y estudiar otras cosas también, como la historia de la música, de dónde salieron los compositores, todo eso tenemos que estudiar, todas las obras también literarias, de dónde vienen, porque son historias y bueno, que también tenemos que aprender a actuar y bueno, y de todo un poquito, ¿no? A mí en mi caso me tocó estudiar mucho Shakespeare por el tema de Otelo, con la Desdémona, que fue un personaje que tuve que interpretar. Y, y bueno, y fue un trabajo y un desafío y que nosotros tenemos que ir cumpliendo siempre porque los títulos van cambiando todo el tiempo y uno tiene que estudiarse un rol, mimetizar el personaje, tenemos que trabajarlo desde lo interior para poder después interpretarlo, poderlo cantar bien, actuarlo bien, entonces es un todo. Cuando salimos de toda esa preparación, intentamos, bueno, primero golpear puertas dentro de nuestro país, que está el coro del Sodre, coro estable, que es lo único que en realidad tenemos con un sueldo fijo. Se trabaja todos los días y se hace espectáculo. El Sodre tiene mucho movimiento de espectáculo. Y después tenemos el Solís, tiene las óperas que presenta también. Ellos tienen los cuerpos estables, que son la orquesta, la sinfónica, y la Comedia Nacional. Son los dos cuerpos estables que tiene el Solís, pero el Sodre tiene el coro, tiene el ballet. Y bueno, sí, se puede vivir del arte y de la cultura en nuestro país, de la música, se puede vivir. Eh,
No quiero meterme mucho con otras áreas, pero digo, con la música nos pasa que podemos dar clases también de música, podemos trabajar, bueno, siempre en instituciones y bueno, y alternando un poco con los espectáculos que se van haciendo también. Y después que quiere seguir instruyéndose y bueno, y viajar y conocer otras ramas de lo que es la lírica en el mundo, después de egresar de la Escuela Nacional de Arte Lírico o de la EUM, que es la Universitaria de Música o de la Municipal, se puede probar suerte afuera en otros conservatorios. Hay conservatorios que tienen programas muy buenos a nivel internacional, que aceptan también bueno, gente de todos lados y que con una beca se puede permanecer en ese país donde van a estudiar. Hoy en día los conservatorios piden un programa antes de entrar, que uno tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ser admitidos. Tenemos una compañera, bueno, en la Escuela Nacional de Arte Lírico que se está yendo próximamente, que va a participar en el concierto con nosotros, Cecilia de Vargas, y que viaja ahora en mayo a audicionar en Francia, creo que es en Notre Dame, que es en un conservatorio que tienen ahí, y también en España, no recuerdo ahora, pero sí, ya la llamaron para dos conservatorios donde puede probar suerte y seguir estudiando y de ahí, bueno, a través de los conservatorios uno genera contactos también con maestros, con teatros y eso después es el puntapié para después entrar en coros y teatros de otras partes, ¿no? También el estar en el ruedo te permite ver qué posibilidades de trabajo hay en diferentes lugares en Europa. Hay trabajos hay países que se trabaja toda la temporada. Por ejemplo, yo vivía particularmente en Verona. Verona tiene la arena, que es que se trabaja durante junio, porque saben que junio, julio, agosto ya es verano, entonces trabaja junio, julio, agosto. Y después tiene el Teatro Filarmónico, o sea que es un flujo de trabajo todo el año, fijo, constante, de títulos continuamente, de temporadas con conciertos, con propuestas temáticas también, porque tienen conciertos de Navidad, ahí están los conciertos de Pascua, se trabaja muchísimo allá, siempre con diferentes propuestas y temáticas, que es muy atractivo, siempre también hay flujo de turistas y eso es muy lindo de presenciar porque rotan los artistas y bueno, la verdad que como experiencia muy valorada por quienes estudiamos y hacemos esto. Bueno, simplemente nada, contarles un poquito más, acercarles un poco más la música, la lírica a todos ustedes. Seguimos promoviendo Lírica Montevideo, como ya les decía, muy felices. Y bueno, el próximo programa voy a estar hablando del funcionamiento de los conservatorios, seguimos con el percurso de la carrera del cantante y acercarlos un poco más a lo que es la realidad de los cantantes líricos en el mundo y más los compatriotas uruguayos. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo gigante y les deseo muy buena semana, amigos. Muchas gracias. Bien amigos, tercer bloque del programa de hoy, que es Palabras en Red, donde desde Alemania recibimos a Paula Enoder, donde nos induce a caminar por ese puente del mundo creativo que nace de la observación y de los sentimientos con que cada autor decodifica el mundo que lo rodea. Hoy Paula nos va a hablar sobre Selva Márquez, quien si bien tiene pocas publicaciones, creo que son 3 libros, aunque dicen que siguió trabajando
en la tranquilidad o en la calma, sin publicar, logró destacarse por su calidad de trabajo. Pero ahora Paula Enoder va a profundizar sobre ella y, y nos va a develar una poesía profunda, una poesía eh, fuerte, una poesía que la define como persona. Uno a través de la poesía puede saber mucho del autor. Y cuando los escritores como Selva Márquez eh, escriben de la manera en que lo hacen, dejan traslucir justamente eso, ¿no? Dejan traslucir un carácter realmente fuerte, decidido, contestatario. Así que, bien, escuchemos a Paula Enoder, que ha hecho un profundo análisis sobre Selva Márquez. Selva Márquez, helada Artemisa de las encrucijadas, lengua de lija y leche de los higos malditos. Selva Márquez nació en Montevideo en 1903 y murió en 1981. Poeta uruguaya de corte surrealista, con poca obra publicada, solo 3 poemarios. Se sabe que siguió escribiendo toda su vida porque dejó 6 novelas y cuentos inéditos. Sobre su vida personal poco se conoce, ya que hubo un hermetismo en torno a su figura pública. Sus 3 libros de poemas fueron Viejo reloj de Cuco, de 1936, que obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública en 1934, es un poemario de corte confesional, intimista, con un lenguaje con dejos románticos. 2, de 1937, su segundo libro tiene una mezcla de sencillismo que alterna con toques de surrealismo. El gallo que gira, de 1941, su último poemario publicado, es donde la poeta desarrolla su línea surrealista. La crítica afirma que es su libro mejor logrado. Su obra integra la antología Exposición de la poesía uruguaya desde sus orígenes hasta 1940, al cuidado de Julio C. Casal, Montevideo, 1940, también la antología La moderna poesía lírica rioplatense de Lugones y Herrera y Reisig hasta nuestros días, compilación a cargo de Álvaro Yuque y Huberto Cerrillo, Buenos Aires, 1944. En narrativa publicó 2 cuentos y el capítulo de una novela, Mañana es domingo, en la revista literaria Asir, a comienzos de la década del 50. En 1969 salió su cuento ¿Quién es Dios en el país? En 1982, Ediciones de la Banda Oriental publicó póstumamente el volumen El Daimón de la Casa López, con 6 cuentos, 4 inéditos, y prólogo de Aldo Canepa. En cuanto al contexto, recepción y crítica de su obra, la poeta y escritora Tatiana Oroño, en su artículo Selva Márquez, la ciudad del tiempo en cautiverio, señala que la poesía de la autora fue publicada entre 1936 y 1941, periodo coincidente con el proceso de reconfiguración del canon literario uruguayo, cuya custodia pasaba en aquellos mismos años a la generación del 45. Al tiempo que, precedida por la Guerra Civil Española, se desencadenaba la Segunda Guerra Mundial. Su obra no fue tomada en consideración por la crítica hegemónica. A su invisibilidad habría contribuido la propia autora al cancelar, en la temprana fecha de 1941, sus ediciones en libro. Según el crítico Arturo Sergio Vizca, su personalidad literaria configura un caso de perfiles singulares en la literatura uruguaya. Inició brillantemente su carrera literaria con la publicación de 3 libros de poemas que revelaron la presencia de una voz poética madura e inconfundiblemente personal dentro del territorio de la lírica uruguaya. Domingo Luis Bordoli destaca que esta voz poética había acertado desde el comienzo, expuesto una temática preciosa
y en un tono de calidad, sensibilidad y talento que, unido a esos temas, la hacía inconfundible. En su libro 36 años de poesía uruguaya, el crítico Alejandro Paternain se pregunta: ¿qué aporta Selva Márquez a nuestra lírica? En primer término, una transfiguración poética de su contorno cotidiano, unida a una intensa piedad por las criaturas débiles, la infancia, los solitarios, los desamparados. Junto a ello, una crispación, un vislumbre de horrores, alma adentro, que buscan y muchas veces hallan, imágenes audaces como expresión necesaria. Paternain también señala en su libro que Selva Márquez, sin ampararse en la tradición, confiando en su modo de ver el mundo, bien dotada expresivamente, asimilada a la experiencia surrealista de la cual ha tomado los elementos afines a su personalidad, su poesía es muy poco recordada por la crítica. En efecto, la generación crítica del 45 básicamente la ignora y la olvida. Al haber publicado tan solo 3 libros de poesía en vida, el último, recordemos, en 1941, esta situación de mantenerse inédita durante los siguientes 40 años colaboró en este silencio. Es cierto, sin embargo, que varios autores y escritores nacionales intentaron en varias ocasiones traerla del olvido sistemático al presente. Podemos destacar los trabajos del poeta y profesor Washington Benavides, Alejandro Paternain y Domingo Luis Bordoli, como buenos intentos de rescatar su labor poética. Tatiana Oroño lo explica. Pueden confrontarse dos tendencias críticas. Mientras el canon hegemónico la excluía, su obra era recuperada. Entre 1966 y 1967 por Domingo L. Bordoli, A. Paternain y Jorge Medina Vidal. Al mismo tiempo, en 1966, Emir Rodríguez Monegal no la incluía en literatura uruguaya del medio siglo. Y 6 años después, Ángel Rama la mencionaba al pasar en La generación crítica, al referirse a las influencias de la poesía extranjera en la generación después del centenario y antes de la gran transformación de la cultura que operaría en los entonces veinteañeros. Ocupa una sola línea en una serie numerativa, panorámica, Rama. Un juego similar de influencias aparece en los breves poemas epigráficos de Gacho Quejira de Selva Márquez. No ingresa al corpus canónico. Los críticos más prestigiosos devaluaron su obra, mientras otros la reivindicaron, interrogándose por su silencio. Y concluye. Pero, a pesar de ello, la obra, que no ha tenido reediciones, continúa siendo poco y mal leída. Falta una revisión en totalidad. Para cerrar mi exposición, debo decir que de nuevo vemos cómo, con estos silencios sistemáticos, se crea el canon literario uruguayo. En un futuro próximo, esperemos que se reediten y editen más obras de poetas y escritoras nacionales, con apoyos estatales idealmente, y que se revise la crítica literaria de justamente la generación llamada crítica. Bien, ya finalizando el programa, entramos en la lupa literaria, donde, como les dije al comienzo, vamos a conversar sobre Edipo Rey y algo muy interesante que surge de este clásico de Sófocles, que surge una premisa, ¿no? Si podemos ir contra nuestro destino. ¿Es posible? Bueno, porque eso es lo que apunta a esta obra. Entonces vamos a conversar, como siempre, sobre esta obra que vamos a analizar, que es una obra de teatro que ya tiene entre nosotros algo así como la friolera de 2500 años, porque aproximadamente se escribió en el año 429 a.C.
Lo interesante de la obra de teatro Edipo Rey es que Sófocles elige un tema que a todos nos ha interesado siempre, saber si tenemos o no un destino, y si vivimos o no para cumplir con ese destino. En consecuencia, nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la vida? Hoy no vamos a resolver este problema, este paradigma, por supuesto que no. Solo vamos a intentar acercarnos a este, podríamos decirle, vacío existencial que nos plantea la vida desde la tragedia de Sófocles en Edipo Rey. Lo que Sófocles hizo fue tomar un tema polémico, controvertido, discutible, al día de hoy también, ¿no? Que nos ha llevado a la deliberación y análisis filosófico desde hace, como mencioné al principio, nada más ni nada menos que 2500 años. Creo que el ejemplo de Sófocles como punto de partida para llevar el asunto de si estamos condicionados o no por el destino, es acertado. A todos nos sigue llamando la atención la propuesta de Sófocles. ¿Cómo un hijo se va a casar con su madre? De eso se trata la obra. Antes de entrar en la historia, debo aclarar algunas cosas. Para aquellos que no conocen la obra, aunque muchos sí la han estudiado en secundaria, y para ellos será solamente un repaso, aunque en la época en que la obra Edipo Rey se representaba, el público concurría a verla, porque la historia, o mejor dicho, la leyenda, ya era muy conocida por todos, pero lo que cambia era justamente el enfoque que se le daba. Hace 2500 años, la cultura griega creía en sus dioses, creía en los adivinos, en los oráculos, y existían corrientes filosóficas como el estoicismo. ¿Y qué era el estoicismo?, se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, es básicamente una filosofía que pretende dar dirección a nuestras vidas, intentando dar, podemos decirle que herramientas para potenciar la felicidad y protegernos de la adversidad. El estoicismo ayuda a mantener la calma cuando se viven momentos trágicos, a efectos de controlar la situación, cosa que no sucede al final de esta tragedia griega que hoy estamos tratando. Y como siempre digo, después de 2500 años ya no se considera un spoiler lo que diga. Igual te recomiendo volver a leer Edipo Rey, porque la lectura tiene otro ritmo y nos lleva por otros carriles del pensamiento y uno puede sacar también otras conclusiones, ¿verdad? Este movimiento, el estoicismo lo fundó Zenón, ¿no? 300 años antes de Cristo, y Sófocles toma un tema trágico para llevarlo al teatro y argumentar esta posición filosófica al público, porque como dice Mirta Legrand, el público se renueva, y en eso Mirta Legrand tiene razón. Y esto también lo sabía muy bien Sófocles, tanto como Mirta Legrand. Bueno, un poco de humor no viene nada mal ante la tragedia de la que vamos a tratar hoy. El estoicismo se hace popular porque ofrecía una postura filosófica frente a grandes problemas de la vida. Hablo de frustraciones, hablo de pérdidas, hablo de derrotas, hablo de tentaciones. O sea, el comportamiento de cada uno nos llevará a distintos resultados. Valorados o no valorados por lo que se haga a corto, mediano y largo plazo, lo que nos dará acceso o no a determinadas oportunidades,
haciendo foco en la realidad. Todo esto está íntimamente asociado a la tragedia de Edipo Rey porque creían en las causas y sus efectos universales, o sea, que hablamos de concepto de causalidad. Bien dicho, todo esto, en todo esto enfrentamos a una obra donde veremos que se trata todo esto que hemos mencionado y se ajusta a la propuesta de Sófocles, y así entenderemos por qué el público se interesaba en una propuesta como esta. Está claro que el tema de que el hijo termina casándose con su madre no era lo esencial, sino la tragedia de no poder escapar del destino. ¿Está claro lo que les quiero decir? O sea, aun cuando Edipo tuvo la oportunidad de tomar una elección, pero no lo hizo, se apoderó de él la frustración y la desesperación. Edipo no tuvo la claridad de pensar en que él era inconsciente de lo que le había sucedido, pero insistió en saber, y cuando supo la verdad, no supo qué hacer con esa verdad. Y además hay algo relacionado con aquello de que la ignorancia lo que nos da es felicidad. Ya verán por qué. Les cuento. La leyenda nos dice que el rey de Tebas, Laio, fue al oráculo y éste le dijo que su hijo lo mataría y que luego se casaría con su esposa. Algo terrible. Cuando su hijo nació, el rey y su esposa Yocasta se deshicieron de la criatura, se deshicieron del hijo, entregándoselo a un pastor para que se lo llevara y lo matara. Pero el pastor no se animó, no pudo matarlo, y se lo entregó a otro pastor de otro pueblo, y pasaron los años, y el bebé crece en el pueblo de Corintio, o sea, al cuidado de padres adoptivos, pero él no lo sabía, ¿no? Y pasaron los años, y los padres verdaderos creyeron que estaba muerto. Edipo creció, y un día un desconocido le dice que él no era hijo de su padre. Y esto nos lleva a pensar eso. Vieron que todas las cosas se saben, ¿no? Entonces consulta, este muchacho Edipo consulta el oráculo, y el oráculo se lo confirma. Entonces el oráculo le dice que va a matar a su padre y a casarse con su madre, y que tendrá hijos con su propia madre. Entonces, al escuchar esto, Edipo, ¿qué hace? Se aleja, se va del pueblo. Pero claro, él no sabe que los padres que lo criaron no están relacionados a lo que le dice el oráculo. Entonces, él se va para no verlos más. Y al alejarse, y sin saberlo, se dirige hacia Tebas, donde sí se hallaban sus verdaderos padres. Y ocurre que la ciudad, en ese entonces, Tebas, se encontraba asediada por una peste, y frente a esa calamidad el rey sale a buscar ayuda, pero lo hace sin investidura de rey, sale sin llamar la atención, y en el camino se cruzan, ¿no? El rey se cruza con Edipo, y por una discusión tonta que surge, que eso está en el libro, sin saber por qué, sin saber quiénes eran unos y otros, se produce una pelea. Y en esa pelea muere el rey. Entonces Edipo llega a Tebas y la peste se diluye, se va. Entonces automáticamente lo coronan y se casa con la viuda del rey muerto. Y aquí se cumple el designio del oráculo. Miren que estoy resumiendo toda la obra, ¿no? Por eso me detengo a pensar. Entonces se casa, sin saberlo, con su propia madre. Pasa el tiempo, tienen hijos, tal como había sido vaticinado, hasta que por una consulta a otro oráculo, éste le dice lo mismo que le habían dicho hace años. Y ante una conversación con su esposa, ella se da cuenta de lo que sucedía. Y también Edipo, ambos se dan cuenta de la verdad. Entonces ella, Yocasta, se ahorca, y él, con sus broches del vestido,
con los broches del vestido de su madre, se los clava, se clava las puntas en los ojos, porque no quería ver la realidad, no quería ver el mundo, y pide a los otros miembros del reino su propia muerte, o el destierro, y se le otorga el destierro, dado que él, Edipo, había sido una víctima del destino. Entonces, ¿qué ocurre con lo sucedido? Bueno, por un lado, y según la filosofía griega, no era posible escapar al destino del oráculo. Recuerden que los griegos, en su universo de deidades, también tenían a las tres Moiras, o a las tres górgonas, llamadas Cloto, Átropo y Láquesis, encargadas de construir el destino de los humanos. Lo que Sófocles nos dice, o lo que presentaba como una tragedia en el teatro griego, era el drama de la vida en una escena grotesca, que rompía los ojos y estremecía el corazón. Un hijo casándose con su propia madre, como un tosco ejemplo, pero muy elocuente, sobre cómo no podemos burlar nuestro destino. Según las creencias griegas de entonces, Edipo intenta cambiar el curso del destino, pero no lo logra. Por lo tanto, para ellos, el libre albedrío no es posible. Creo que aquí hay un muy buen material para reflexionar, porque justamente, como dije recién, ¿no?, frente a lo grotesco de la situación, lo que se resume es eso, que a veces nosotros no podemos cambiar las cosas, o no sustancialmente. Lo que debemos es enfrentarlas, resolverlas, tenerlo claro. De eso se trata Edipo Rey. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de más aventuras literarias, de más historias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado. Así que también le mandamos saludos nuevamente a las personas que están allí en el Hogar de Ancianos Ricardo J. Braceras de Mercedes, porque nos sentimos muy acompañados por ustedes. Hoy, en esta parte del programa, les voy a dejar algo de Jorge Luis Borges, quien alguna vez dijo algo como que la existencia de todos nosotros es riesgo, y al mismo tiempo aceptamos ese riesgo. Creo que va un poco de la mano con lo que hablamos hoy sobre Edipo Rey, ¿no? O en esa línea del pensamiento. La existencia de todos nosotros es riesgo, y al mismo tiempo aceptamos ese riesgo, dice Jorge Luis Borges, porque venimos a este mundo sin saber nada, y desde el primer día enfrentamos ese riesgo, lo aceptamos, y hasta convivimos con ese riesgo día a día, hasta el último día de nuestra vida, porque creo que en aceptar ese riesgo está implícita la maduración de nuestro pasaje por la vida. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio que nos han brindado para desembarcar en Puerto Cultura, y también al equipo de producción que nos ayuda para que este encuentro sea posible. Soy Daniel Fernández Corch y desde la 1210 AM, Difusora Soriano, les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra nueva entrega de Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, continúen allí disfrutando de la excelente programación de Difusora Soriano 1210 AM, porque los sábados son de Difusora Soriano.